Confesión Bautista de Fe de 1689. Capítulo 6. De la caída del hombre, del pecado y su castigo. Párrafo 1. A pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto, y le dio una ley justa, que hubiera sido para vida si la hubiera guardado, y amenazó con la muerte su transgresión, el hombre no la honró por mucho tiempo, usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva, y luego, a través de ella, seduciendo a Adán, quien sin ninguna coacción, deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados, y también el mandato que les había sido dado, al comer del fruto prohibido, lo cual agradó a Dios permitir conforme a su sabio y santo consejo, habiéndolo ordenado con el propósito de que fuera para su propia gloria. Párrafo 2. Por este pecado, nuestros primeros padres cayeron de su justicia y rectitud original y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos, por lo que la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado, y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Párrafo 3. Siendo ellos la raíz de la raza humana y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad, la culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida transmitida a toda la posteridad que descendió de ellos mediante generación ordinaria, siendo ahora concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado, sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias, espirituales, temporales y eternas, a no ser que el Señor Jesús los libere. Párrafo 4. De esta corrupción original, por la cual estamos completamente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal, proceden en sí todas las transgresiones. Párrafo 5. La corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en los que son regenerados, y, aunque aquella sea perdonada y mortificada por medio de Cristo, ella misma y sus primeros impulsos son verdadera y propiamente pecado. Después de tratar de la providencia, los autores pasan de la providencia, pasan a tratar la cuestión del pecado, de la caída en el pecado, y lo hacen así teniendo un orden bien pensado, porque el plan redentor de Dios incluía la transgresión del pecado del hombre para posteriormente enviar al mediador y reconciliar así a Dios con el hombre. Entonces lo que vamos a ver en este primer párrafo es la naturaleza del pecado, la naturaleza de la caída, y lo vamos a ver de esta manera: el marco, la descripción particular y su relación con la providencia. Y ya vamos a explicar en qué sentido el marco, la descripción particular y su relación con la providencia, que serían las tres partes en las que va a estar dividida la exposición. Primeramente veremos el marco de la caída, posteriormente la descripción particular de esta caída y luego su relación con la providencia. Es decir, que ellos no han dejado y por eso han puesto la caída luego de la providencia, no han dejado de pensar en la providencia de Dios, incluso en la caída del hombre en el pecado. Leamos entonces el párrafo 1. Dice así: a pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa que hubiera sido para vida si la hubiera guardado, y amenazó con la muerte su transgresión, el hombre no la honró por mucho tiempo, usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva y luego a través de ella seduciendo a Adán, quien sin ninguna coacción deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados
y también el mandato que les había sido dado al comer del fruto prohibido, lo cual agradó a Dios permitir conforme a su sabio y santo consejo, habiéndolo ordenado con el propósito de que fuera para su propia gloria. Bien, dice Samuel Waldron que una lectura superficial de Génesis 2 y 3 podría verse allí una historia como para niños. Sin embargo, no es una historia para niños, esa es nuestra historia, no, tampoco es algo simbólico o un mito, sino que es algo real, es un hecho histórico, y que si Génesis 1, 2 y 3 no se entiende literalmente, pues vamos a tener muchos problemas con el resto de la escritura. Entonces, una valoración más reflexiva muestra características de enorme significado para la correcta comprensión de la palabra de Dios y de nuestra condición, de quiénes somos, de por qué estamos en este estado y qué fue lo que hizo Dios al enviar a su Hijo Jesucristo. Entonces, vamos a empezar, como les dije, lo que vamos a ver es la naturaleza de la caída, y lo primero que vamos a ver es el marco de la caída. Ahora, ¿qué entendemos por marco de la caída? Por marco de la caída, lo que quiere mostrar el párrafo en esta primera parte es como poner los elementos que componen la caída, poner los elementos que componen la caída. Después él va a dar la descripción particular de la caída, ya va a entrar en el detalle de cómo fue que se produjo la caída y posteriormente cómo eso tiene que ver con la providencia. Pero entonces por marco de la caída entendemos que nos va a dar una descripción de los elementos que la componen. ¿Qué había allí? Entonces miremos cómo dice el párrafo, dice: a pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto, ¿qué tenemos allí? Tenemos a Dios, el creador, ¿verdad?, que crea al hombre. Ahora, ¿por qué es importante este marco y esta definición de los elementos? Porque uno dice, ok, listo, el hombre cayó, pero ¿por qué fue que cayó? ¿Es que en él había ya pecado o es que fue hecho imperfecto de tal manera que como fue hecho imperfecto, pues cedió ante el pecado fácilmente? ¿Cómo estaba él? ¿Era perfecto o no era perfecto? Y si era perfecto, ¿por qué cayó? Entonces, lo que nos está dando es cuáles son los elementos y la ubicación de estos elementos y la descripción de ellos. Entonces, a pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa, allí tenemos otro elemento. Está Dios el creador, el hombre recto y perfecto, y hay una ley justa que Dios le da. No es una ley que este hombre no pueda llevar a cabo. Es algo que él podía hacer. Es algo que él podía hacer. A diferencia, por ejemplo, para que me entiendan, cuando se hace, por ejemplo, el llamado al evangelio, ¿tiene el hombre la capacidad de responder al evangelio? No, por su condición, ¿verdad? ¿Qué tiene que suceder para que el hombre responda al evangelio? Dios tiene que darle vida espiritual. De otra manera, no puede responder a eso que es ¿qué? Un mandato. Venir a Dios en arrepentimiento y fe ante la predicación del evangelio es un mandato. Arrepiéntanse, es un mandato. El hombre en su condición no puede responder a ello. Bien, en el principio, el hombre era recto y perfecto, y esa ley era una ley justa a la cual él podía obedecer o podía desobedecer. Que hubiera sido para vida si la hubiera guardado, y amenazó con la muerte su transgresión. El hombre no la honró por mucho tiempo. Entonces, lo primero, es que la escritura misma nos enseña, y por eso es que ellos lo mencionan, que el hombre era recto y perfecto, porque así lo dice la escritura. Eclesiastés, capítulo 7, versículo 29 nos dice: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Pero
y recuerdo que dando una clase y mencionaba esto de la perfección del hombre, al principio alguien decía, pero no, el único perfecto es Dios. Sí, el único perfecto es Dios. En Él no hay sombra de variación, Él no puede cambiar, nada incorrecto en Él es perfecto. Y Él también es inmutable, es decir, esa perfección no puede cambiar, Él es inmutable, Él no cambia. El hombre, en el principio cuando fue creado, Él era perfecto como hombre. Pero es que el único perfecto es Dios. Ok, pero es que cuando decimos que el hombre es perfecto, no estamos diciendo que el hombre es Dios, sino que fue creado de tal manera que en él no había ningún error, no había ningún error de fábrica, por decirlo así. Él era perfecto como hombre. Ahora bien, él siendo perfecto como hombre, no era inmutable, es decir, ese estado podía cambiar. Entonces, la Escritura nos enseña, como nos enseña Eclesiastés, que sí, que el hombre era recto, era perfecto, no había error de fábrica en él. Pero además nos dice también en Génesis capítulo 1, versículo 31, después del relato de la creación, el testimonio de la Escritura es que Dios vio todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Entonces, tenemos el testimonio bíblico de que el hombre era recto. Ese es el primer elemento. En el marco de la caída está el hombre que era recto. Y tenemos además una ley justa que prometía vida y amenazaba con la muerte. Ahora bien, esta ley que hay muchos que dicen, no, pero mire que ¿usted por qué dice que promete vida? Si lo que hacía esta ley era que amenazaba con la muerte, en ningún momento promete vida. Bueno, no, miremos el texto. Mire, dice Génesis 2, 16, 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí se ve claramente, explícitamente una amenaza, pero pareciera que no estuviera la recompensa, digámoslo así. Eso no es una ley justa. No, sí es justa, porque allí está también la promesa de vida. ¿Por qué? Porque si él comía del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, ¿qué pasaba? Moría. ¿Qué pasaba si no comía? Vivía. Era una ley justa. Allí está un hombre recto y perfecto que puede obedecer o puede desobedecer. Y hay una ley justa que le da una promesa de vida o una amenaza de muerte. Este es el marco. Allí están los elementos. ¿Sí ha entendido este primer punto? ¿A qué se refiere como marco de la caída con los elementos? Bien, entonces, este es el marco. Esto es todo lo que hay. Podríamos resumir así. Como marco de la caída tenemos un hombre perfecto en un lugar perfecto, en comunión con Dios y con una ley justa que prometía vida si obedecía o amenazaba con la muerte si la transgreía. Sin embargo, dice el párrafo, termina esta primer parte del marco, dice, el hombre no la honró por mucho tiempo. La caída fue muy rápido. ¿Y esto por qué es importante? Esto es importante porque el hombre, si bien fue creado por Dios perfecto, él, al ser una criatura, incluso en ese estado de perfección, no puede sostenerse a él mismo en obediencia. Solamente Dios puede sostener a alguien en obediencia. La criatura depende enteramente de su creador. Enteramente, incluso para la obediencia. Incluso para la obediencia. Ese es entonces el marco general. Ahora seguimos con la descripción particular de la caída. La segunda parte sería la descripción particular de la caída. Dice el párrafo, después de darnos los elementos, el marco nos dice, entonces ya
¿Qué fue lo que sucedió? Nos da el detalle. Dice, usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva, y luego a través de ella seduciendo a Adán, quien sin ninguna coacción deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados y también el mandato que les había sido dado al comer del fruto prohibido. Entonces, lo primero que nos dice o la primera descripción es que Satanás utilizó a la serpiente, la sutileza de esta para subyugar a Eva, y luego, a través de Eva, seducir a Adán. Ahora bien, debe haber un problema de traducción o cómo ellos entendían la palabra seducción. Claramente ellos no entienden la palabra seducción como que Eva pues fue engañando ahí como Adán hasta que él cedió. No, eso es imposible, y eso es imposible que ellos estén diciéndolo por esto. Ellos dicen, después de seduciendo a Adán, dice, quien sin ninguna coacción deliberadamente transgredió la ley. Por lo tanto, ellos no están dando a entender que el hombre fue seducido así como engañado, no, porque claramente la que fue engañada fue la mujer. Por lo tanto, no se puede entender este seduciendo como un engaño, sino más bien que Eva, que fue la engañada porque recuerden que cuando Dios da el mandamiento de no comer del árbol, Eva no había sido creada. El mandamiento se le da a Adán. Por lo tanto, Adán tenía la obligación de enseñar a su mujer el mandamiento, de enseñárselo bien, y también la autoridad que si su esposa quería transgredir eso, él tenía toda la autoridad para enseñarle y decirle que así no era. Sin embargo, Satanás engaña a Eva, la engaña torciendo la palabra del Señor, diciéndole, no es que no vas a morir, sino que esto y lo otro. Ella es engañada, y Adán, que muy probablemente estuviera ahí al lado de ella, se quedó callado. No dijo nada. Y aquí hay algo bien importante, porque los autores de la confesión no mencionan solamente el hecho de comer del árbol, sino que mire lo que ellos dicen. Dice, deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados y también el mandato. Entonces, cuando dice y también el mandato, ¿este mandato es qué? Este mandato es el mandato explícito de no comer del árbol. Pero ese transgredió la ley bajo la cual habían sido creados, ¿cuál era? Esa es la ley moral de Dios que estaba escrita y que está escrita en el corazón de los hombres, que en nosotros está distorsionada, pero que en ellos estaba como claramente escrita en su corazón. Ahora bien, la ley moral de Dios, ¿en qué se resume? Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Al Adán no decirle a su esposa y enseñarle correctamente, eso es una muestra de una falta de amor hacia ella. Y también al transgredir la ley de Dios claramente explícita, es una muestra de su falta de amor a Dios. Por lo tanto, Adán transgredió no solamente el mandamiento literal, sino también la ley escrita en su corazón. Leamos el relato bíblico acerca de la caída. Dice Génesis 3:1-7. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. ¿Por qué ella dice ni le tocaréis? ¿Por qué añade a la escritura? Es probable que sea porque Adán no se había tomado el tiempo de enseñar a su mujer.
había delegado su autoridad y su responsabilidad. Ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Allí está entonces el marco de la caída, los elementos, cómo estaban estos dispuestos y cómo sucedió la transgresión. La Biblia claramente nos enseña que la engañada fue la mujer. Dice, segunda a los Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Jesucristo. Y Timoteo 2:14 dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Nosotros somos culpables no por el pecado de Eva, sino por el pecado de Adán. A él fue el que se le dio el mandamiento. Él era el responsable y era nuestro representante. Eva no nos representaba, es Adán quien nos representó. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y 1 Corintios 15:21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre. Entonces, ¿cómo es que se da la caída? Eso es lo que nos están queriendo mostrar los autores de la Confesión de Fe. ¿Qué sucedió? ¿Por qué llegamos a este estado? Y ellos se van a remitir a la caída, los elementos que había, el hombre cómo estaba, su condición primera, la ley justa que se le da, y cómo estos entonces transgreden la ley de Dios. La mujer siendo engañada y el hombre quien deliberadamente transgrede lo que Dios le había dicho claramente. El hombre lo tomó en poco, no le importó, no asumió su liderazgo, cedió su responsabilidad, cedió su autoridad, y eso a lo que lo llevó fue finalmente a tener en poco lo que Dios había dicho. Ellos entonces nos están mencionando esto, ¿por qué? Porque posteriormente la confesión se va a encargar de hablarnos del mediador, de Cristo, el Redentor. Tenemos ya el marco y la descripción de lo que sucedió. Ahora la confesión nos va a hablar de la providencia y la caída. Y esta parte es bien interesante. Dice, lo cual agradó a Dios. ¿Qué fue lo que agradó a Dios? ¿Agradó a Dios qué? Agradó a Dios permitir. ¿Permitir qué? Permitir la caída. Este hecho tan lamentable, dice la confesión, agradó a Dios permitir. Fue Dios, como ya se expuso, el que decretó el pecado. ¿Él es el responsable del pecado? No es el responsable. Sin embargo, cuando Dios lo decretó, le agradó permitir la caída. Y cuando Dios dice permitir, ¿por qué permitir? Permitir bien, ¿por qué? Porque está el hombre, está el mandamiento, y este hombre que podía obedecer o podía desobedecer, él estaba en esa capacidad. ¿Dios qué hace? Simplemente Dios lo deja a él, a su decisión, dejando a la criatura a la decisión de ella. Ahí está.
Dios lo deja así porque además Dios sabe que el hombre no puede sostenerse sin que Él le sostenga. Pero este hombre estaba en la capacidad, estaba en un tiempo de prueba y Dios lo deja a él. Y ahí es donde muchos dicen, hombre, pero ¿no será mejor que Dios deje al hombre escoger? Mire, si Dios deja al hombre escoger, si Adán en ese estado de perfección no pudo sostenerse ni mantenerse, menos en un estado de muerte espiritual. No podría, y sí sería imposible, completamente. Lo cual agradó a Dios permitir conforme a su sabio y santo consejo, habiéndolo ordenado. Pero esto hace a Dios malo de ninguna manera, no lo hace malo. Es conforme a su sabio y santo consejo, habiéndolo ordenado con el propósito de que fuera para su propia gloria. Romanos capítulo 11, versículo 32-34 dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? A nosotros nos basta que la Biblia lo enseñe, pero cuando uno se pone a pensar acerca de esto, ¿acaso no es más glorioso saber que cuando estemos, y no es más maravilloso saber que cuando estemos en la presencia del Señor, vamos a estar sabiendo que Dios se hizo hombre y murió en una cruz recibiendo y tomando nuestro lugar? ¿Acaso eso no es más maravilloso? Poder en la eternidad apreciar el plan redentor, que simplemente no tener ningún plan redentor. Los ángeles, por ejemplo, ¿hay para ellos un plan redentor? No, ahora bien, ellos sí se pueden gozar en algo, en que Dios los escogió de tal manera que ellos no transgredieran como los ángeles caídos, que igual, ¿cómo estaban los ángeles? También, ¿habían sido creados imperfectos? Por supuesto que no, estaban en un estado de de perfección, pero también fueron dejados por Dios de tal manera que Dios quiso a unos guardar y a otros los dejó, y estos son los que cayeron. ¿Tuvieron ellos un plan redentor? No, pero nosotros sí, y nosotros vamos a estar eternamente alabando y glorificando al Dios que fue inmolado por nuestros pecados. Por lo tanto, por eso Pablo dice, ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Y es por eso que él mismo dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia. Y es así que Dios ya había decretado y lo había en su sabio consejo determinado que sucediera así, permitido la caída. ¿Por qué? Porque ya también la Escritura nos dice que Él tenía este plan desde antes, no fue algo que simplemente a Dios se le pasó, dice 1 de Pedro 1, 19, 20, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, antes de la caída. Antes de Dios crear todo, Dios ya había destinado y ya había determinado un plan y había destinado a que su Hijo eterno se encarnara y fuera inmolado en una cruz y posteriormente manifestado por amor de nosotros. Entonces, para concluir, tenemos que la naturaleza de la caída revela claramente la esencia o definición del pecado. ¿Qué? ¿Qué es el pecado? El primer pecado consistió en la transgresión de la ley, tanto como dije hace un momento, escrita en su corazón y en el mandamiento específico. Escrita en su corazón porque la ley moral de Dios, escrita en el monte Sinaí, ya estaba en el corazón del hombre cuando fue creado. Porque además fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y esa ley se resume en amar a Dios y amar al prójimo.
Y también transgredió el hombre el mandamiento de no comer del árbol. El Catecismo Menor dice, el pecado es cualquier falta de conformidad a la ley de Dios o la transgresión de la misma. Fíjese que Romanos nos dice esto, que todos los hombres tenemos la ley escrita en nuestro corazón. ¿Por qué? Dice Pablo, porque todos los que sin ley han pecado. ¿Cuáles son los que sin ley han pecado? Pues los judíos tenían la ley, los gentiles no tenían la ley escrita, pero sí la tenían escrita en ellos, distorsionada sí, pero la tenían escrita en ellos. Por eso dice, sin ley también perecerán. No es que no tuvieran la ley en ellos mismos, lo que no tenían era la ley escrita, pero la tenían en ellos mismos al haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces, si el pecado es negativamente transgresión de la ley divina, entonces puede describirse positivamente como autonomía, es decir, desear ser ley para uno mismo. Eso es el pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es transgresión a la ley de Dios, transgresión a lo que Dios ha dicho. Eso es el pecado, transgredir lo que Dios ha dicho en su ley y querer ser ley para uno mismo. Querer uno poner sus límites y sus limitaciones, o sea, poner uno qué es lo que puede y no puede hacer. Eso solamente lo puede hacer Dios. Por supuesto, o dar por supuesto o desear ser ley para uno mismo. Decía Agustín de Hipona, la primera ruina del hombre fue su amor por sí mismo. Preferir agradarse a uno que a Dios.